Bien, hermanos, hoy día vamos a tener una clase más a la antigua, vamos a ocupar pizarra. Vamos a hablar sobre el gobierno eclesiástico o el gobierno de la iglesia. ¿Ya? Entonces, antes de partir, me gustaría escuchar qué entienden ustedes por gobierno eclesiástico o cómo nosotros podemos describir o definir. ¿Han escuchado sobre gobierno eclesiástico? ¿Cuáles son las formas que hay de gobierno eclesiástico? ¿Recuerdan alguna? Ya, entonces, gobierno eclesiástico. Y tenemos, ¿cuál? Lo dijeron, episcopal. Esa es una forma. Episcopal. ¿Y de dónde viene? ¿De qué palabra viene? De episcopos, que es obispos. ¿Ya? ¿Qué otra forma de gobierno o gobierno eclesiástico conocen? Presbiteriano. Bien. El presbiteriano. ¿Cuál más? Congregacionalista. Congregacionalista. ¿Conocen algún otro? Por lo general son estos tres los más conocidos. Algunos señalan como el gobierno católico romano como otro tipo de forma de gobierno, pero yo creo que en la práctica es episcopal. Entonces no tiene mucho sentido diferenciarlo como otro. Ahora bien, estos son los tres sistemas más comunes que hay dentro de las iglesias. Ahora bien, ¿cómo podemos definirlo o describir cada uno de ellos? ¿En qué consisten? ¿Alguien sabe? ¿El sistema episcopal? Como piramidal, donde hay una cabeza Ya, que gobierna todo. Es como la máxima autoridad, por decirlo de alguna forma. ¿Cierto? Un obispo. Y esa máxima autoridad recae en una persona. Y de hecho, si lo analizamos el símil con la Iglesia Católica, vendría a ser el Papa. La Iglesia Católica tiene un sistema episcopal en donde la cabeza y casi la autoridad en realidad es el Papa. De hecho, el Papa tiene tantas atribuciones, según la Iglesia Católica, que incluso él puede perdonar pecados. Y el Papa viene a ser el sucesor o sigue la sucesión de Pedro, ya que ellos entienden de que las llaves del reino fueron dadas a Pedro, entonces ellos son los encargados de perdonar y admitir incluso en la vida eterna, en los cielos. Entonces, el sistema episcopal es así. Hay una cabeza. ¿Cómo definimos el sistema presbiteriano? Que es el sistema que nosotros utilizamos. ¿Cómo lo entendemos de forma simple? Ancianos gobernantes. Pero ¿cuál sería la diferencia con el episcopal? Que es más democrática. Ya es democrática. el poder no recae en una persona. El poder no recae en una persona. ¿Ya? ¿En quién recae? Presbiterio y, o sea, En un consejo, ¿cierto? O algunos le llaman concilio, otros también le llaman presbiterio al consejo menor, pero en realidad es un consejo, ¿ya? No es de aconsejar, sino que es un consejo como un grupo de personas que están en un consistorio, ¿ya? ¿Qué más podemos destacar de este sistema de gobierno, del presbiteriano? Nosotros entendemos que es democrático, no recae en personas, sino que en consejos. ¿Y qué otra cualidad más hay? Es elegido por la congregación y no es vitalicio, por decirlo de alguna forma. ¿No sé si ustedes se han encontrado casos en donde pastores en realidad tienen que morir para dejar de pastorear una iglesia? En el sistema presbiteriano sigue un sistema que se conoce como democrático representativo, en el sentido de que los miembros de una iglesia escogen a sus ancianos.
o a sus gobernantes, o también conocidos como presbíteros. Y acá va a venir un concepto que yo creo que todos lo conocen, que se llama consistorio. ¿Y qué es el consistorio? ¿Pero qué vendría a ser? Es un consejo, es el menor consejo dentro de una iglesia. ¿Y quiénes componen el consistorio? Vamos a colocar presbítero docente y presbítero regente, ¿cierto? Esta va a ser una clase para todos, tanto catecúmenos como miembros. ¿Cuánto es el mínimo de personas que tienen que estar acá? Para que exista un consistorio, deben haber mínimo 3 presbíteros regentes. Si no, no puede haber consistorio. ¿Ya? Entonces, nos vamos a un caso extremo. Supongamos que, no sé, renuncia un presbítero, se va, otro disciplinado, y queda la grande. Nos quedamos sin presbíteros, sin consistorio. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Pero es llegar y ordenar otros? Ponernos a orar, en primer lugar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y esto también es parte del sistema presbiteriano. Deberíamos conversar y acudir al Consejo Superior y exponer nuestro caso. ¿Y cómo se llama ese Consejo Superior? Presbiterio. Ya, vamos a verlo más adelante. El presbiterio. Entonces, el consistorio tiene que tener 3 presbíteros regentes como mínimo y un presbítero docente. Y acá viene la pregunta. ¿Estos son lo mismo o son distintos? ¿Por qué son distintos? Porque el docente es el pastor preparado, es el pastor de la iglesia. ¿Ya? Primero que su gran misión es pastorear la iglesia junto con los demás presbíteros, pero aparte de eso es el encargado de entregar la sana doctrina. La predicación, la palabra de Dios viene a través del presbítero docente. ¿Ya? Y bueno, él puede ser removido igual que los demás, si la congregación ha sido Claro. reconocida. Pero, digamos, el que dirige y que preside el consistorio es el presbítero docente. Ya, hay una distinción ahí. Pero esa distinción es a nivel estatutario. Por ejemplo, bíblicamente, ¿cuáles son los requisitos para cada uno de ellos? ¿Son distintos o son los mismos? Son los mismos. Bíblicamente los requisitos son los mismos. El tema de la distinción entre presbítero docente y regente, y aquí quiero ser bien honesto, eso es más un tema estatutario. Porque bíblicamente nosotros vemos que esta distinción no existe como tal. Sí hay algo importante, que Pablo dice que aquellos que se dedican a la enseñanza y a un trabajo más a tiempo completo, ¿qué dice Pablo? Que son dignos de doble honra. Y ahí nosotros entendemos de que, claro, dentro de esta idea de presbíteros, si existe alguien que se dedica a tiempo completo, la iglesia tiene que sostener eso. Y ahí entra el tema del concepto del pastor o el ministro. Pero en estricto rigor, bíblicamente los requisitos son los mismos. Y me atrevería a decir, hermanos, que las responsabilidades son las mismas incluso. Y aquí quiero hacer una reflexión, hermanos, porque nosotros como iglesia presbiteriana estamos sufriendo el tema del cansancio y agotamiento de los pastores. Hay casos de pastores que tienen problemas de salud mental. Han tenido que pedir licencia, estrés, agotados. ¿Cómo solucionamos eso? Con más pastores. ¿Con más pastores? Que los presbíteros regentes asuman
misma responsabilidad, entre comillas. O sea, Yo creo que esa es una de las soluciones. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, hermano, y yo creo que es parte de nuestra cultura también, que el presbítero docente o el pastor viene a ser un empleado de la iglesia y que tiene que hacer todo en la iglesia. Y el consistorio o los presbíteros regentes son como los que supervisan que el pastor haga la pega, en vez de estar al lado de él y hacer la pega. Y eso es un tema que como iglesia presbiteriana tenemos que también enseñar y tratar, de que el presbítero regente tiene que hacer, entre comillas, las mismas labores que el presbítero docente. O sea, hermano, si usted tiene algún problema y necesita ser visitado o aconsejado, puede hacerlo tanto el pastor como cualquier presbítero. A veces como que tendemos a pensar todo en el pastor, ¿cierto? No, que el pastor no me llamó, que el pastor no me visita, pero hermanos, es un consejo. Y el presbítero docente también está facultado para hacer eso. Y yo ahí también lo invito a leer el estatuto, que también señala cuáles son las atribuciones de un presbítero. Y son más de las que a veces pensamos. Aparte de enseñar, pastorear, guiar. Y yo creo que eso también tenemos que también tenerlo presente como iglesia. Porque hermanos, si esta iglesia empieza a crecer, vamos a tener más trabajo. Vamos a tener, si Dios quiere, un pastor, pero ese pastor no va a poder hacer todo. Va a tener que necesitar también a un consistorio, un consejo de presbíteros regentes que le ayuden en ese trabajo. Y ahí está la labor del consistorio como consejo, ¿ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Pregunta, hermano Juan Carlos. Desconozco completamente el tema, pero sigo interiorizando. ¿Los consistorios se hacen por ciudad, por decirlo así? ¿O es...? Buena pregunta. ¿Conoce el concepto de iglesia local? Cada ciudad donde hay una iglesia presbiteriana debe haber un consistorio. Sí. Y eso es lo otro, que cada iglesia presbiteriana es autónoma. Es autónoma. Acá no puede venir otra iglesia a decirnos lo que tenemos que hacer. El presbiterio tampoco nos puede decir cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Obviamente nos supervisan y hay todo un tema de rendición de cuentas. Pero la labor de iglesia, eso corresponde a la iglesia local. ¿Ya? Hermano Ramiro. Sí, con respecto a lo que hablaba usted del pastor, en esencia el pastor, la palabra pastor radica mucho en la función que ha de cumplir. Y eso está claro en la Biblia, el número de pastor San Jesucristo. Sí. Pero yo digo que usted habla de las cargas que se someten los pastores, pero una yo creo que de las mayores cargas es hacer esto como algo secular, una profesión. Ya, sí. En la cual se exige el ramo y se exige el cumplimiento de la parte teórica y también práctica. Entonces yo creo que ahí viene, porque antes yo entiendo que no había en estos institutos y se le ha puesto una carga muy pesada a los pastores en ese sentido, que se desgastan antes de ser pastor también desgastados. Sí, es un tema en discusión eso de la profesionalización del oficio pastoral. Yo creo que ahí tiene una problemática en cuanto a eso. Lo que no tienen los presbíteros, por ejemplo. Claro. Y ahí viene el cuestionamiento. Si a los pastores le estamos exigiendo estudiar y estar en un seminario, ¿a los presbíteros regentes deberíamos exigirles lo mismo? ¿O una preparación mínima? Ese es un tema que está en discusión. Yo entiendo que el pastor cuando va al se siente llamado. Claro. Ahora, los presbíteros que son electos, realmente sentirán el llamado. Es que tienen que sentirlo, si no, no deberían aceptar una postulación. Entonces, yo creo que ahí está una práctica. Sí, sí. Porque es complejo. Sí, sí, un tema bien amplio. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de sistema presbiteriano, cierto? Hermano, y después Pablo. La gran diferencia, bueno, son varias, entre el presbítero docente con el regente, es que el regente, bueno, está llamado a pastorear también la grey, Sí. por la Biblia, y ser prácticamente un pastor, un anciano que aconseja, que se acerca, que es parte de él.
desarrollar dos tremendas funciones: la Santa Cena y el bautismo. Solo lo puede hacer el docente, ¿no? Va a ser un presbítero común y corriente. Claro, pero eso a nivel estatutario. ¿Cómo argumentamos eso bíblicamente? Ese es el punto. El instituto tampoco es bíblico. ¿Ah? Crear un instituto tampoco es. Claro, y ahí entramos en un montón de discusiones. No está, yo creo que a veces nos pasa igual que los fariseos. Con normas. Claro, entonces yo le invito a que reflexionemos un poco de cómo funciona la iglesia. Porque claro, hacemos esas distinciones a veces bien marcadas, pero ¿cómo lo argumentamos bíblicamente? Porque la estamos argumentando con la historia y con nuestro estatuto. Pero eso no es la base para argumentar. Pero eso es un tema de análisis. Hermano Tomás. Sí, yo pienso, bueno, una pequeña pregunta, ¿no? También si el pastor docente o los presbíteros regentes por algún motivo no están presentes en una circunstancia, cualquier miembro de la iglesia tendría que estar preparado para poder llevar, por ejemplo, un culto. Sí, pues sí. O sea, Sí. todos los miembros deberíamos tener una preparación evidentemente Exactamente. mínima para poder Exactamente. Entonces yo creo que tenemos que nivelar para arriba, como se dice. Y de hecho pasa muchas veces que, dado nuestro sistema, el pastor se enferma, tiene licencia o sale de vacaciones. ¿Quién tiene que asumir esa labor? Los presbíteros. La iglesia no debería dejar de funcionar. No es porque no está el pastor, no se predica, no se visita, la iglesia no tiene estudio bíblico, no tiene escuela dominical. No. Los presbíteros regentes tienen que hacer el trabajo. Porque es un cuerpo. Creo que estaba Pablo primero. Sobre el sistema presbiteriano, ¿ese es utilizado ampliamente por diferentes denominaciones o solo por los presbiterianos? Sí, he usado por otras denominaciones también, en donde se escogen los ancianos o los gobernantes. ¿Ya? Obviamente quizás no le van a llamar sistema presbiteriano a su forma de gobierno, pero en la práctica están haciendo lo mismo. Ahora bien, los hermanos son los hermanos también. Sí, la iglesia de los hermanos. ya, la iglesia de los hermanos. Entonces, es una forma en que se aplica. Yo conozco también otras iglesias más pequeñas que no tienen como una denominación que también ocupan ese sistema de elección. Hermano Ramiro. Estaba pensando bíblicamente, el discípulo tenemos que ser discípulos. En este caso, saliendo de la parte de la creación del seminario, antiguamente hacían discípulos y los formaban y los enviaban a predicar el evangelio. Entonces, ahí usted tendría razón en cuanto a qué es lo que tendría que hacer el docente. Claro. Es hacer el discípulo a la altura de él para. Que hay iglesias que funcionan así, en donde pastores preparan o identifican dones, o la iglesia identifica dones, y ese pastor prepara a aquellos que tienen esos dones. Y un proceso igual largo, o sea, no creo que sea un año, pero lo preparan. De hecho, nosotros como iglesia presbiteriana, no sé si han escuchado del estatuto normativo, ¿les suena? Estatuto normativo es otra forma de ser conocido como presbítero docente, que no necesariamente implica seminario. Actualmente está vigente esa forma. ¿Cuáles son los requisitos? Ser presbítero por 5 años y evidentemente la iglesia tiene que reconocer esa labor, ese trabajo. De hecho, creo que el hermano Osvaldo nos dijo que le habían preguntado si quería ser pastor a través del estatuto normativo. Por el tiempo que llevaba. Entonces, por un lado, claro, está esto de la profesionalización, pero también como iglesia presbiteriana está esa otra forma, que es a través de estatuto normativo, donde la iglesia reconoce y el presbiterio después evalúa y examina a ese presbítero y lo nombra como pastor, y lo ordenan pastor. Entonces se podría. Pero ¿qué es lo importante, hermano? Y esto es lo que yo quiero destacar. El conocimiento bíblico, la preparación. Eso no puede faltar. Tanto presbítero docente como presbítero regente, o presbítero docente ya sea por seminario o por estatuto normativo, o que sea llamado y instruido por otros. Pero la preparación bíblica tiene que estar. Y eso es lo que la iglesia reconoce. Y eso es lo que la Biblia también manda a hacer. Creo que tú querías preguntar algo. Sí, que en el estatuto
hermano que está autorizado para predicar, que lo autoriza el consistorio, cumple ciertos requisitos. O sea, no es como que cualquier hermano llega un día, se pare y no hay nadie, por ejemplo, y dice voy a ir a predicar, sino que entiendo que está autorizado previamente, que no es parte del presbiterio. O sea, que no es parte, perdón, del consistorio. Sí, hay, ya está ya más administrativo, pero hay un concepto que se llama licencia para predicar. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver en el estatuto. De hecho, tengo copias del estatuto ya para que se las lleven, una por familia, porque no les quiero dar a cada uno porque posiblemente el estatuto cambie, entonces no tiene sentido que lo tengan hasta que se actualice. ¿Y qué es lo que dice esa licencia? Que cuando un consejo identifica que una persona tiene esas capacidades y esos conocimientos para predicar, durante un año le da esa autorización para predicar. Podría ser un seminarista, un hermano. Eso está en el estatuto. ¿Se hace en la práctica? No lo sé. ¿Ya? No lo sé. Y otro concepto que había antes era el de evangelista. No sé si lo han escuchado. Evangelista. Que es como cuando identifican a una persona que tiene esas capacidades y proyección y lo llaman a trabajar y lo ponen en una congregación. Que es como el caso mío en realidad. Pero no estábamos bien seguros si calificaba yo como evangelista, pero fue como mi caso. Que yo me contactaron, me trajeron, y dijeron, véngase a trabajar acá, me hice miembro y empezamos a trabajar. Entonces, está también ese tema, ¿ya? Congregacionalista. ¿Cómo lo entendemos? Forma de gobierno congregacionalista. Yo estuve leyendo, había leído antes de los congregacionalistas y tenía una visión y ahora tengo un poquito, o sea, eso va a ser lo mismo, pero ciertos matices. El congregacionalismo surge desde el presbiterianismo, son hermanos que salen del presbiterianismo o de un sistema presbiteriano mismo, donde se empiezan a anular las jerarquías superiores, es decir, los presbiterios y los sínodos. Se anulan ese sistema jerárquico, que aunque no es piramidal en el presbiterio, pero igual hay una jerarquía, sacan la jerarquía superior y la congregación, es decir, la iglesia local, es por definición la autoridad por sobre esa iglesia. Se vinculan con otras iglesias locales, pero de manera cada una independiente, son autónomos, no están supeditados al otro, no están supeditados ni a otras iglesias locales ni a jerarquías superiores. Es la congregación la que gobierna su propia congregación. Exactamente. Sí, sí. Esa es la descripción del gobierno congregacionalista, en donde la autonomía está ahí y ellos, en realidad, para tomar decisiones, quienes deciden son la asamblea. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el gobierno presbiteriano en lo que es toma de decisiones? Ya. Reglas a seguir o decisiones importantes y las transmite después a la congregación. Obviamente la congregación antes ya lo eligió y le dio Autoridad. y tiene autoridad. Exactamente. Y no se forma, digamos, en algo que podría ser anárquico. Ya. Que la congregación alguien salga. Sí, esa es como la gran diferencia, que en el sistema presbiteriano, cuando usted elige tanto presbítero regente como docente, porque el docente lo elige la iglesia, ¿eh? Por si no lo sabían, el docente lo elige la iglesia. Linares nunca ha podido elegir, pero oremos para que a futuro Linares pueda elegir un presbítero docente y pueda financiarlo y que esté a tiempo completo. Esa tiene que ser nuestra oración. Me perdí en la idea. Usted cuando elige, lo que está eligiendo son representantes que están siendo como delegados. Usted está delegando su poder, por decirlo de alguna forma, a un representante que va a tomar decisiones por usted. Y después ese consejo tiene que dar cuentas. Es un poquito el sistema parlamentario, en donde usted elige sus representantes, ellos trabajan y tienen que rendir cuentas. Entonces nosotros también tenemos nuestra asamblea donde el consistorio tiene que dar cuenta de su trabajo. Nosotros como consistorio tampoco estamos autorizados a gastar más plata de la que presupuestamos. Y si gastamos más plata, tenemos que dar cuenta. Y eso tiene que ser aprobado o refrendado por la asamblea. Entonces no es que estos se manden solos, sino que en realidad la iglesia local delega esa facultad, ellos trabajan sirviendo a la iglesia y dan cuentas a la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, tienen un presupuesto
y surge una emergencia o una necesidad de la iglesia, ¿se puede salir de ese presupuesto? O sea, Sí, o sea, comprar algo extra que no esté en el presupuesto. es que yo creo que ahí está la sabiduría. Po. Si el consejo entiende de que ese gasto o ese imprevisto es realmente un imprevisto y que hay que hacerlo, lo hacen. Es como, no sé, pues, que vemos una emergencia, no sé, que a alguien se le está quemando la casa y uno dice, no, voy a preguntar si puedo ocupar la manguera. Uno va, la ocupa y después pide permiso. Y después tiene que dar cuenta, obviamente. Y la iglesia o la asamblea dictaminará si estará de acuerdo o no con la decisión. Y eso después queda en acta y se registra. Entonces, hay un tema ahí de rendición de cuentas, que es lo que buscamos como iglesia presbiteriana. Que todo consejo dé cuenta de lo que hace. ¿Ya? Hermano Ramiro. En este caso, el presbiterio tiene autoridad sobre el consistorio, sobre la iglesia. Ya, vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Entonces, el sistema congregacionalista básicamente lo que busca es que cada hermano, cada miembro tiene como derecho a voz y voto, pero en todo momento. Entonces, en la práctica, creo yo que eso igual complica un poco las cosas. Porque imagínense, a veces para reunirse acá y tomar una decisión, cuesta a veces. Imagínense con 30 miembros, 40 miembros, y no sé, una decisión simple. Pintar la iglesia de un color. No, es que yo quiero blanco, es que yo quiero de 2 colores, es que yo quiero... Entonces, la experiencia nos dice que delegamos y ellos después dan cuenta. Y también aquí está la prudencia, el conocimiento, la sabiduría. Ese es el tema. Usted tiene que, cuando usted elige, tiene que ver que ese hermano lo está representando. Y cuando haya que tomar decisiones, ese hermano va a tomar las mejores decisiones. Eso es el tema del sistema presbiteriano. Entonces, congregacionalista es bien parecido, son más independientes, más autónomos, no dependen de un consejo superior. Como que son iglesias autónomas, no dan cuenta a nadie más arriba. ¿Ya? Y estas, por ejemplo, son iglesias que no tienen denominación, por lo general, ocupan este sistema. Leí por ahí que las iglesias bautistas también siguen este modelo, no estoy bien seguro, me atrevería a decir que sí. Y asambleístas son más autónomos ellos, ya. También ocupan ese sistema. Conclusión, antes de ir cerrando. Yo no quiero, hermanos, que usted se quede con la idea de que solamente este es el correcto, ¿ya? Yo conozco iglesias episcopales donde se enseña la sana doctrina, se alaba al Señor, y conozco iglesias congregacionalistas donde se enseña doctrina y se alaba al Señor, ¿ya? Entonces, yo no quiero que usted se quede con que este es el sistema correcto y solamente este es el bíblico. Acá también hay ancianos, pastores, oficiales, acá también hay ancianos que enseñan y gobiernan la iglesia, ¿ya? Solamente un panorama general, ¿ya? Hermana Juanita. Hermano, en el caso de nosotros, de nuestra iglesia, como decía Alejandro, los presbíteros regentes, él no tiene facultad de administrar los sacramentos. Estatutariamente no. Tampoco podrían, por ejemplo, oficiar algún responso o sea, algún gesto de algún fallecido. Estatutariamente sí, de hecho yo lo he hecho. ¿Puede? Yo lo he hecho. Lo hice hace como 2 meses atrás. Sí, se puede. Estatutariamente sí se puede. Se puede hacer. Lo que no podemos hacer como presbítero regente es lo que hablábamos ahí de los sacramentos. Pero es un tema estatutario, yo creo que incluso hasta se podría revisar. Pero ya no quiero hacer polémica ni nada, pero supongamos en una iglesia en donde no hay un pastor y hay solamente ancianos, un caso bien extremo, y empieza a llegar gente que quiere ser incluida. Yo me abriría la posibilidad a que este consejo, que es elegido y representa a la iglesia y tiene conocimiento bíblico, podría quizás hacer esa aplicación. Pero ya es un tema ya más de debate, ya no quiero entrar en polémica en eso, pero al menos estatutariamente están esas restricciones. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. No tengo borrador. ¿Sí? En el caso ¿Trae una servilleta? de los presbíteros regentes, ¿Ya? dentro de o sea, lo que dice la hermana Juanita, efectivamente no puede hacer un servicio funerario, pero lo que no puede hacer es casar ni bautizar. Exactamente. Aunque no son sacramentos. O sea, bautizar sí.
bautismo sí es un sacramento. Sí, sí. Pero en el caso de los infantes, también no bautiza, o sea, digamos, no bautiza. Claro. No bautiza ni casa, Exactamente. que son prerrogativas exclusivas del pastor. Sí, sí, sí. Ordenado. Aunque en relación a lo que es matrimonio, yo entiendo que la iglesia no es la que casa. Casa el Estado. La iglesia da como lo que se conoce como bendición. Ya. Sí. Tampoco podría hacerlo un presbítero. Exactamente. ¿Ya? Están esas limitancias. Y ahí yo le invito, hermano, a que lean el estatuto y van a darse cuenta de esas características. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Vamos. Uy, creo que esto no borra. Sí, sí borra. Ya. Entonces, ¿cuáles son los consejos superiores de la iglesia presbiteriana? Ya. Vamos a partir de más abajo. Consistorio. Consistorio. ¿Cuál después viene? Presbiterio. Presbiterio. Y después, sínodo. ¿Y hay algo más? Asamblea General. ¿Hemos tenido Asamblea General? No. ¿Perdón? ¿Hemos tenido Asamblea General? Nunca. Nunca, no. Aquí Nunca. no. En Chile todavía no tenemos Asamblea General. Asamblea General. Ya. Dependíamos antes de la Asamblea General de Estados Unidos. Ya. Estos son todos los consejos. Pregunta. ¿Quiénes componen el presbiterio? Los miembros de cada iglesia están en consistorio. En este también. ¿Ya? ¿El presbiterio como institución existe? La que forma los consistorios, ¿Ya? donde radica toda la autoridad, digamos, mayor de ese consistorio. Ya. Yo me atrevería a decir que presbiterio como institución no existe, sino que solo toma forma o existencia cuando es citado por la comisión ejecutiva y está compuesto por... ¿Quiénes componen el presbiterio? No, no son la iglesia. O sea, la iglesia son parte de un presbiterio, pero los pastores y los delegados de cada iglesia. ¿Para ser delegado? Sí, tiene que ser un presbítero. Delegados de cada iglesia local. O sea, un presbítero. Entonces, nosotros ayer tuvimos asamblea de presbiterio, en donde el quórum, si usted lo vio, el quórum son de 8 o 9. No es más que eso. Porque tenemos 4 pastores y 4 delegados, uno de cada iglesia. No es el consistorio en sí, sino que es un delegado del consistorio. ¿Se entiende la idea? Porque es representativo. Acá en el consistorio, ¿quién lo representa a usted? El presbítero. En el presbiterio, ¿quién lo representa a usted? El delegado, que es un presbítero. Entonces, usted ante el presbiterio está siendo representado a través de el delegado. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Exactamente, porque sale del consistorio. El consistorio. El consistorio en su reunión de consistorio determina quién es el delegado titular y delegado suplente. ¿Ya? Hermano Alejandro. Sí, porque me gustaría, digamos, dejar claro de que para que pueda existir un presbiterio, tiene que haber a lo menos 3 iglesias, o sea, 3 Sí, consistorios, exactamente. para formar un presbiterio. Exactamente. El delegado titular y el suplente no tiene voz y voto. Ya. En el presbiterio, ¿quién tiene derecho a voz y voto? Los pastores, porque hermano, los pastores son miembros del presbiterio. Los pastores no son miembros de la iglesia local. Ojo con eso. Los pastores son miembros del presbiterio, no son miembros de las iglesias locales. Si en algún momento yo soy pastor, yo dejo de ser miembro de Linares y soy miembro del presbiterio. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y los delegados, uno de cada iglesia. Ellos tienen derecho a voz y voto. Solamente son, si son 3 pastores y 3 iglesias, serían 6 en el mínimo caso. ¿Ya? Cuando las iglesias van creciendo,
y se forman más iglesias, por lo general hay un pastor más y por otro lado hay un delegado más. ¿Se entiende la idea? Ya. Entonces esto es así. Y para el sínodo, y con eso terminamos, ¿quién compone el sínodo? Ya, para tener un sínodo mínimo, 3 presbiterios. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Pero quiénes los componen en su asamblea? Ya, el sínodo actúa a través de su comisión ejecutiva, pero quien compone la asamblea del sínodo son delegados de cada presbiterio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que acá el consistorio mandaba a su delegado al presbiterio? Acá, dentro de todos los que pertenecen al presbiterio, mandan 6 delegados al sínodo por presbiterio. Por lo general, o sea, en realidad son 3 pastores y 3 presbíteros. ¿Ya? Por lo tanto, el sínodo, como tiene 5 presbiterios, el quórum es de 30. ¿Sí? 15 pastores y 15 presbíteros. ¿Ya? ¿Por qué me estoy dando esta vuelta larga? Porque en la práctica, cuando el sínodo, que es nuestro máximo ente en Chile, toma una decisión, toma un acuerdo, en la práctica, ¿quiénes están tomando ese acuerdo? Las iglesias. Son las iglesias. ¿Por qué? Porque en el sínodo usted va a tener 3 pastores y 3 presbíteros regentes, no vamos a colocar presbíteros regentes. Pero esos 3 pastores y 3 presbíteros vienen de acá, del presbiterio. ¿Y quiénes conforman el presbiterio? Las iglesias locales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, en cierto sentido, a la iglesia presbiteriana se le dice que también tiene un sistema jerárquico piramidal, porque obedece al sínodo. Pero cuando analizamos bien cómo se comporta el sínodo, en realidad nos damos cuenta que somos nosotros mismos. No es un ente superior, no es una persona que toma las decisiones de la iglesia, sino que es la misma iglesia la que toma sus decisiones. Si no hay consistorio, no hay ni presbiterio ni sínodo. Claro, exactamente. La iglesia también es los representantes. Y esa es la esencia del sistema presbiteriano, la representatividad. Usted es representado en el consistorio por sus presbíteros, en el presbiterio representado por el delegado de su consistorio, en el sínodo usted es representado por los delegados del presbiterio, que podría ser o no un miembro de su consistorio, y podría variar, porque cuando son presbiterios grandes hay que coger solamente 6. Podría ser que una iglesia no tenga representantes. Nosotros, como somos un presbiterio más chico, prácticamente estos son los pastores de la iglesia y el delegado de cada iglesia. Y el suplente es el cuarto. Por lo general nos pasa eso, pero cuando a futuro tengamos más iglesias organizadas como la Grey, Comunidad de Gracia que va a entrar, Talca, este presbiterio pasaría a estar conformado por 7 iglesias. ¿Ya? Va a depender de la cantidad de pastores que hayan, pero tendrían que haber 7 delegados de cada iglesia. Y de eso se saca el representante para el sínodo. ¿Se entiende la idea? Perdón, siendo las 7 iglesias que usted menciona, entonces tendría que tener 7 presbíteros. ¿En dónde? Son 3 en el sínodo. No, siempre son 3 pastores y 3 presbíteros. Siempre. Sí. Hay un tema de representatividad, entonces el presbiterio tiene que pensar cuáles son los pastores y cuáles son los presbíteros que van a representarme o representar al presbiterio ante el sínodo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Al final lo que buscamos es la representatividad, pero no obedecemos un sistema jerárquico en donde recibimos una instrucción de arriba, sino que en realidad somos nosotros mismos los que conformamos esa agrupación. Hermano Simón. El sínodo lo conforman tanto representantes como presbiterio vayan. Sí. ¿Ya? Para que el hermano Juan Carlos le quede claro. O sea, un presbiterio puede tener 10 pastores, ¿cierto? Pero va a ser representado al sínodo con 3. Claro. Con 3, sí. Así que
a medida que más crecemos, pues puede que se haga más difícil ser representado, porque vamos a tener más variabilidad de pastores y de presbíteros y de iglesias. Entonces, por eso las asambleas a la hora de elegir sus representantes tienen que ser sabias también, para que siga representando la visión de cada uno de los consejos. ¿Sí? En cuanto a la Iglesia Católica, también no son electos. ¿Qué diferencia tendría? La Iglesia Católica, la diferencia, en primer lugar, tiene que ver con la jerarquía superior. Porque la Iglesia Católica, el equivalente al sínodo, es el Papa, que es una persona. Sí, también. Y él vendría a ser básicamente la autoridad de la Iglesia. Pero esa autoridad recae en una persona. ¿Y a quién le da cuenta? A nadie. ¿El sínodo a quién le da cuenta? A la asamblea del sínodo, que está conformada por los presbiterios. Entonces, a final de cuentas, las decisiones que toma el sínodo tienen que ser aprobadas por la misma iglesia. Eso es lo que estamos buscando. De que todo lo que hacemos como iglesia tiene la representatividad y la aprobación de la iglesia. No es que nosotros el sínodo como ente superior decidió tal y tal cosa y nosotros tenemos que acatar nomás. No es como eso, sino que en realidad el sínodo, o usted estando representado en el sínodo, se tomó esa decisión. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? O sea, que una iglesia que no tenga, por ejemplo, miembros y no pueda tener pastores o delegados, no puede pertenecer a un... me explico mal, exacto. O sea, si una iglesia local ¿Ya? no tiene los suficientes miembros para elegir a un pastor o un delegado, no puede pertenecer a un presbiterio. Ya, buena pregunta. Es el caso de Talca. Es el caso de la Grey. ¿Por qué? Porque son avanzadas o son proyectos de plantación. Exactamente. ¿Qué es lo que se busca ahí? Que en algún momento esas iglesias crezcan, puedan solventarse a través de los ingresos y traer un pastor, y esa iglesia pasaría a ser una iglesia organizada, que es lo que se conoce como iglesia organizada. Y una vez que es una iglesia organizada, pertenece al presbiterio. Pero si no es una iglesia organizada, está dependiendo de otra iglesia que pertenece al presbiterio. Es una avanzada. Claro, y aún así tiene representatividad. O sea, los hermanos de Talca están siendo representados a través de Curicó. ¿Ya? Eso. Entonces en Talca podría haber un presbítero, pero ese presbítero es presbítero de Curicó en realidad. Y podría participar también de todas las asambleas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Última pregunta. No sé si se refiere al presbítero o yo estoy confundido, pero como que me falta el personaje ahí de los presbiterios de Luceo, que naciendo el moderador. No hemos hablado del moderador de esa... Sí, es que la verdad honestamente no le quiero dar importancia a eso. Porque en realidad nosotros como presbiterianos no buscamos las figuras personales del moderador, porque en realidad el moderador cumple la función de moderar. Solamente eso. Guiar las reuniones. Pero autoridad en sí, yo creo que no es. ¿Y el sínodo Tampoco. no cumple la función de ser representante legal con la Sí. del país? Ahí hay un tema más administrativo, sí, claro, sí. Chao. Es una persona que merece, digamos, esa mención porque es el representante legal de la Iglesia Luterana de Chile al gobierno. Ya, sí, en ese caso sí hay representatividad, sí. Pero, insisto, es una persona que se va escogiendo cada cierto tiempo, entonces yo no le quiero dar más importancia al cargo, por decirlo de alguna forma, pero sí representa, sí, efectivamente. Vendría a ser como la cara visible, pero no es la voz autoritaria, eso yo creo que es importante, ¿ya? No es que nosotros como lideres vamos a hacer lo que dijo el moderador, no, eso no es así, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Ahora bien, ¿cómo justificamos esto bíblicamente? Esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el gobierno de la iglesia? ¿Hay textos bíblicos que hablen sobre el gobierno? ¿Cuáles? Ya. Ya, muy buena acotación. Pregunta, ¿existen los apóstoles hoy en día? ¿Por qué no? ¿Ya?
una de las grandes. Ya, entonces, si algún día llegara alguien que diga, yo soy apóstol a las naciones, que vengo de tal y tal país a traer milagros, sanidad y bendiciones. El otro día vi un video muy, perdónenme la palabra, pero de verdad era una estupidez lo que decía la persona, porque era un apóstol que estaba invitado a una iglesia. Y él decía, yo como apóstol profetizo o digo tal y tal cosa, y bueno, y si se cumple ya es tarea del profeta, yo solamente vengo a anunciar nomás. Desórdenes, ya. El punto, apóstoles actualmente no existen, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros bíblicamente vemos que hay ciertos requisitos para ser llamados apóstoles, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Pero aquí es importante algo. Hay que diferenciar lo que nosotros conocemos como apóstol o apostolado, que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque apóstol, por definición, significa, ¿alguien sabe? ¿Qué significa apóstol? ¿No? Tiene que ver con algo de ser enviado. Eso significa apóstol. Enviado para o enviado a. Entonces, en estricto rigor, como oficio de apóstol, como título, eso ya no existe. Pero como enviados, la iglesia sigue cumpliendo esa función. Y por eso la iglesia es apostólica. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? La iglesia sigue siendo enviada. Hay hermanos que pueden tener el don de apostolado, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque sienten ese llamado de ser enviados. Pero eso no les da un título para que ellos se paren adelante y digan, soy apóstol a las naciones, denme su plata. No, eso no es así. ¿Ya? Exactamente. Ya. Vamos con Hechos 1, 21, por favor. Hechos 1, 21. Ya, por favor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Sí? A ver. Sigue entonces. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Siga. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar, a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ya, ¿recuerdan esta historia? ¿Cuál es? La elección o en realidad la sucesión de, o el reemplazante de Judas, vamos a llamarle así, de Judas, ¿cierto? Si bien es cierto, no hay en la Biblia explícitamente un listado de cuáles son las características o requisitos para ser llamado apóstol, este texto sí nos da luces, porque aquí los apóstoles y discípulos tomaron una decisión, pero lo hicieron en función de ciertos criterios, ¿cierto? ¿Cuáles son esos criterios? A ver, veámoslo. ¿Cuáles encuentran ustedes que hay? Desde el 21 en adelante. Tenía que haber estado presente o ser testigo incluso de el bautismo de Cristo. ¿Ya? En primer lugar, versículo 22. Bautismo, ¿qué más? Fíjense cómo dice, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, está hablando de un periodo. Desde que se bautizó hasta que el Señor Jesucristo se fue. O sea, ¿qué otro requisito más? Haber estado ahí con el Señor. Ser contemporáneo al Señor. Haber sido enseñado, testigo. En alguna parte dice uno de los escritores él escribe lo que vio, testigo. Claro. Entonces, resurrección, testigo, haber estado ahí. ¿Qué otra cosa más podemos destacar? O sea, perdón, bautismo, testigo y resurrección. Haber visto la resurrección del Señor.
¿Qué más? De por sí ya nadie califica. ¿Qué más? Pero hay más requisitos incluso. Esas personas estaban con los apóstoles. Ya, sí, sí, sí. Por lo tanto, eran adiestrados y enseñados por el Señor Jesús. Exactamente. Pero hay otra cosa más en el 23. ¿Qué vemos implícitamente en el 23? Ya. Ya. Yo creo que, no sé si se dan cuenta, pero la iglesia lo reconoce. No es autoimpuesto. La iglesia reconoce ese llamado. O sea, en este caso los apóstoles reconocen esas virtudes ¿en quiénes? En José y Matías. José y Matías. Y ahí está el punto, que la iglesia reconoce eso. Pero ¿quién toma la decisión final? El Señor. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Sabe quién lo escogió? El Señor. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces, conclusión. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? No. Mano rápido. ¿Ya? ¿Ya? Pablo es una excepción, sí, claramente sí. Pero aún así, Pablo fue enseñado por Cristo. Como que Cristo se lo lleva por un periodo de, si no me equivoco, 2 o 3 años, y es enseñado por él. Entonces, aún así, si es que Pablo no cumple todos los requisitos, o sea, lo vio resucitado, pero aún así fue enseñado directamente por él. Y estos que estaban acá, ¿estuvieron cuánto? ¿3 años de ministerio con Cristo? Pablo también estuvo un periodo similar. Entonces yo creo que todos estos apóstoles, o pseudoapóstoles, ellos no han estado ese periodo con Cristo enseñado. Entonces también hay un tema de invento. ¿Y qué es lo que es importante también, hermanos? Que a veces intentamos justificar las cosas a través de excepciones bíblicas, en vez de irnos a la regla general. La regla general es lo que acabamos de leer. Pablo vendría a ser una excepción, pero aún así fue la voluntad del Señor, o sea, fue el Señor el que lo llamó, y el Señor el que le enseñó y lo mandó también. Entonces, claro, se pueden tomar efectivamente de eso, pero es una excepción, más que la regla. ¿Sí? Sí, también. Lo defiende y dice que vio cara a cara al Señor. Exactamente. Y ahí Otro requisito más. es un requisito más que se cumple. Cuando él defiende y dice, yo he visto cara a cara al Señor. Exactamente. ¿Jonás? Creo yo que esos pseudoapóstoles se basan en lo que dice Efesios 4:11, donde dicen que y él mismo constituyó a unos apóstoles y pastores, Sí. y otros pastores, profetas, maestros. Entonces se toman como de ese texto como para poder decir Claro. que hoy día está vigente. Todavía está vigente. Exactamente. Pero cuando allí Pablo en realidad lo que está hablando es cómo Dios ordenó la iglesia en su momento. Primero constituyó apóstoles y después esos apóstoles, y es lo que vamos, no creo que lo veamos muy bien. Pero ya en la próxima clase, estos apóstoles después nombraron ancianos. Y así se fue traspasando esto de la autoridad. ¿Ya? Entonces, próxima clase, ancianos, presbíteros. ¿Ya? ¿Quedamos claros más o menos de la idea general? ¿Sí? Apóstoles no hay. Los apóstoles empezaron a nombrar ancianos en cada ciudad, en cada iglesia, y esos ancianos a la vez seguían esta sucesión de oficio. ¿Ya? Por eso nosotros, y con esto termino, imponemos las manos. ¿Han visto eso? Cuando se ordena un presbítero, se impone la mano arrodillado a la persona. ¿Por qué hacemos eso? Es una representación en realidad como de delegar o de traspaso de la autoridad, entendiendo que el Señor Jesucristo delegó a los apóstoles, traspasó su autoridad a los apóstoles después traspasaron e impusieron sus manos a los ancianos, y después los ancianos siguen imponiendo sus manos y ordenando a más ancianos. Entonces, en ese sentido, por eso creemos de que hay una sucesión, por decirlo de alguna forma, apostólica. ¿Ya? No es que seamos apóstoles nosotros, sino que seguimos ese traspaso de autoridad. ¿Se entiende la idea? Jonás. No hay que malinterpretar eso, yo creo, de imponer las manos, porque algunos piensan que el imponer las manos es como que están traspasando parte de
Ah, claro. Sí. O sea, no sé si sea tan simbólico, yo creo que espiritualmente algo pasa también. O sea, el Señor también trabaja de forma espiritual en su iglesia. Pero en realidad lo que busca es mostrar públicamente de que esa persona está siendo separada también para un oficio, un trabajo relevante, o no relevante, sino que de responsabilidad de la iglesia. ¿Ya? Sí. En Pablo aparece que dispone la mano para darle don a su discípulo Timoteo. Claro. Pero yo quería llevar que se deja a un lado algo importante también, que son los diáconos. Es que vamos a ver, la segunda clase vamos a ver eso. Claro, y yo creo que la iglesia se toma con poca importancia los diáconos, porque los requisitos del diácono es muy parecido a... Son los mismos. Son los mismos. De hecho, y aquí le adelanto la... Sí. ¿Ustedes recuerdan bíblicamente en qué momento aparecen los diáconos? La necesidad de Hechos 6, ¿o no? Hechos 6. La verdad es que no está bien claro si es Hechos 6 donde parten los diáconos. Porque algunos creen que ahí está hablando de presbíteros en realidad. ¿Ya? Eso y lo podemos conversar más adelante. Porque en realidad porque en Hechos 6 no se menciona la palabra diácono. La Reina Valera le puso título elección de los diáconos, o los 7 diáconos. Pero en el texto no aparece la palabra diácono. No aparece. No aparece la palabra diácono. Sí sale la palabra servir las mesas, que del griego viene, o en realidad viene de la palabra diaconía, que es servir. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la clase subsiguiente, que tiene que ver con los diáconos. ¿Ya? Entonces, próxima clase, presbíteros, ancianos, pastores, obispos, es lo mismo, se lo adelanto. Y vamos a analizar un poquito más allá sobre los requisitos, el trabajo y cómo ellos tienen responsabilidad. ¿Ya? Hermanos, vamos a terminar para agradecer al Señor. Señor, te damos gracias en este día por estar reunidos y nuevamente seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas poniendo en nuestro corazón el deseo de aprender, de conocerte, pero con el fin de glorificarte a ti, Señor. No a nosotros, sino que a tu nombre da gloria, Señor. Te pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestra iglesia, que nos permita seguir creciendo, Señor, seguir madurando en la fe, para que te podamos adorar, alabar de la forma más completa e integral, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y guíanos también en nuestras decisiones futuras. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.